Igual 81 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. El polvo verde claro de Ziwibine se mezcló con la niebla de la mañana y se dirigió hacia el campamento de Kumogakure con el viento del este. Los ninjas de Kumogakure, recién recibidos la orden de Killer B, se habían tragado sus pastillas de soldado y agua. Un ninja de Kumogakure sintió un calambre en el estómago, algo incómodo. La calidad de este lote de pastillas para soldado es pésima. Cada vez que las como, siento malestar estomacal. El ninja de Kumogakure a su lado se rió. Vamos, eres débil. Cada vez que viene pastillas de soldado, te escucho quejarte, pero otros no se sienten así. Oh, no, necesito ir a la letrina. El ninja de Kumogakure que habló primero sintió un espasmo escalofriante en el estómago. Ignorando las burlas de su compañero, corrió rápidamente hacia el pozo que habían cavado y se agachó. Inmediatamente se escuchó una serie de ruidos de salpicaduras. Por lo general, con diarrea todo estaba bien una vez que se agachaba, pero esta vez, cuanto más tiempo se agachaba, más fuerte se volvía la sensación de malestar en el estómago. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Se llevó la mano al estómago y grandes gotas de sudor frío aparecieron en su frente. Una náusea profunda e incontrolable comenzó a revolverse en su estómago. ¡Puaj! Inmediatamente vomitó las pastillas de soldado y el agua que acababa de consumir. A su alrededor, los gemidos apresurados de otros ninjas de Kumogakure corriendo a la letrina continuaban. Un ninja de Kumogakure en guardia nocturna se frotó el estómago, sintiendo una ligera molestia en su tracto digestivo. Pensó que se había resfriado mientras estaba de servicio y no le dio mucha importancia, pensando que estaría bien después de comer algo. Al oír la orden de atacar, regresó rápidamente a su tienda. Tomó su botella de agua y su bola de arroz. No a todos les gustaba comer pastillas de soldado, que no eran ni sabrosas ni fáciles de digerir. Cuando las condiciones lo permitían, también comían algunas de sus propias raciones secas. Pero a medida que mordía la bola de arroz, el malestar en su estómago se intensificaba gradualmente. Una ola de náuseas se apoderó de su estómago y un líquido empezó a subir por su garganta. El espasmo anterior en su estómago se convirtió en calambres cada vez más intensos, como si una mano retorciera violentamente su interior. Entonces, de repente, arrojó la bola de arroz, giró la cabeza y comenzó a vomitar violentamente, seguido de un fuerte guau. Esparció con fuerza la comida no digerida mezclada con ácido estomacal en el suelo. Este sonido fue como una señal que inmediatamente provocó el caos en todo el campamento. Afuera, poco a poco, el ruido se fue haciendo cada vez mayor. ¿Cómo? Ble. No puedo soportarlo, yo también. Puaj. Los sonidos de vómitos comenzaron a elevarse uno tras otro desde todos los rincones del campamento. Casi al mismo tiempo que los vómitos, las compuertas de sus intestinos también se rompieron y algunos, agarrándose el vientre con el rostro desencajado, corrieron frenéticamente hacia las letrinas cavadas a toda prisa. Pero las letrinas ya estaban ocupadas por otros. Muchos no pudieron llegar a tiempo, quedándose congelados en el lugar después de unos pocos pasos, sus rostros palidecieron instantáneamente mientras un chorro de líquido marrón amarillento caía sin control sobre sus pantalones, y un hedor nauseabundo se extendía instantáneamente. Algunos simplemente se bajaron los pantalones y comenzaron a hacer sus necesidades. Jung Jian, ¿qué te pasa? Jun Lu, tú también. ¿Qué demonios están pasando? Los líderes del escuadrón Kumogakure gritaron desesperadamente, pero tan pronto como se abrió la boca, ellos mismos se sintieron mareados y sus estómagos se encogieron. Puaj. Killer B, como Jinchuriki con resistencia natural, no se vio afectado. Tras el alboroto en el campamento, fue inmediatamente una investigación. En ese momento, el campamento principal de Kumogakure ya no era una fortaleza militar, sino una enorme y sucia enfermería al aire libre, llena de hedor y lamentos. Había restos de vómito y diarrea salpicada por todas partes. Los ninjas de Kumogakure yacían despatarrados en sus propios vómitos y excrementos o en los de otros, careciendo incluso de la fuerza para moverse. Sus rostros estaban cetrinos, sus ojos hundidos y sus labios agrietados por la deshidratación.
La gente yacía desordenadamente en tiendas de campaña y espacios abiertos, cada uno vomitando o teniendo diarrea de manera inconsciente e intermitente, mientras sus cuerpos se contraían con cada espasmo. ¿Qué demonios están pasando? Killer B estaba completamente atónito por el miserable estado del ninja de Kumogakure. Un ninja médico, sufriendo calambres abdominales, se presentó ante Lord Killer B. Lord Killer B, todos están envenenados. Mientras hablaba, apretó los dientes, su cuerpo se estremeció y una mancha de color marrón amarillento apareció fuera de sus pantalones. Rápido, rápido aíslen, salgan de aquí, este veneno no se puede curar rápidamente. Los ojos del ninja médico estaban inyectados en sangre, y cuando sus ojos se abrieron, de repente vomitó hacia un lado. Killer B se estaba volviendo loca. Además de los continuos sonidos de los vómitos, también se oía el sonido acuoso y urgente del rociado. Algunos ninjas de Kumogakure de menor rango ya estaban llorando por la diarrea. Mami, mátame, es tan doloroso. Agua, dame agua. Pero nadie pudo salvarlos. Ni siquiera los ninja médicos pudieron salvarse a sí mismos. El olor acre del vómito y el hedor fétido de las heces invadieron la nariz de Killer B, compitiendo por el dominio. Ahora bien, a excepción de unos pocos Jonin, la mayoría de los demás eran básicamente incapaces de mantenerse en pie. Zas. 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 Justo cuando Killer B no sabía qué hacer, llovió cuando la casa ya tenía goteras. En ese momento, el personal de reconocimiento de Kumogakure que monitoreaba la dirección de la aldea de la hoja disparó varias bengalas de señal al cielo. Eso significaba que la aldea de la hoja se estaba reuniendo. Los que aún pueden moverse, prepárense para la batalla. Killer B rugió, pero solo encontró unas pocas voces dispersas respondiendo en el campamento. Yato, Yagari, Yaga y varios otros Jonin saltaron al lado de Killer B. Todos ellos practicaron el modo chakra liberación del rayo y sus capacidades físicas eran extremadamente robustas. Estos venenos no tuvieron ningún efecto sobre ellos. Señor asesino B. Nuestros hermanos están completamente incapacitados para luchar. Si la aldea de la hoja atacada, ninguno sobrevivirá. Retiro. Aunque algunas personas todavía se encuentran en buenas condiciones. Retírate rápido. El corazón de Killer B sangró cuando vio al ninja de Kumogakure medio lisiado tendido en el suelo. Mientras él dudaba, se dispararon varias bengalas más desde el exterior. Las bengalas de señal significaron que la aldea de la hoja ya había comenzado a avanzar hacia su campamento. Killer B ya no dudó. Retrasaré la aldea de la hoja. Hagan todo lo posible para evacuar a tantos hermanos como sea posible. Entendido, Lord Killer B. Yato era una persona confiable. Tras aceptar, Killer B no se demoró y se dirigió a la aldea de la hoja. Después de que Killer B se fue, Yagari y Yaga miraron a Yato. ¿Qué deberíamos hacer? Yato miró tranquilamente el campamento caótico. Lleven a los que puedan seguir el ritmo del equipo. A los que no puedan moverse, abandónenlos directamente, que se entreguen a la aldea de la hoja y los rescataremos más tarde. Yagari se quedó atónito. Al menos la mitad de la gente vomitaba y tenía diarrea. ¿Cómo pudieron irse? Hermano Yato, Yagari quería decir algo pero fue interrumpido directamente por el gesto de la mano de Yato. Esto es una orden. Yagari no tuvo más remedio que tragarse todas las palabras que quería decir, mientras Yato comenzó a avisar a la gente de abajo. Al escuchar la orden de retirada, solo una pequeña porción de los ninjas de Kumogakure apenas pudo ponerse de pie. Hermanos que puedan moverse, síganos, hermanos que no puedan moverse, si la gente de la aldea de la hoja viene, no se resistan innecesariamente. Ríndanse de inmediato, y Lord Raikage encontrará la manera de salvarlos. Una parte mayor ya estaba desplomada por el agotamiento debido a la diarrea y era completamente incapaz de reaccionar al mundo exterior. Mientras Killer B salía disparado como una flecha desde un arco, solo, su visión se llenó rápidamente con la escena que tenía delante. La aldea de Konoha, como una línea defensiva en forma de arco, rodeaba a Kumogakure como un tigre hambriento que se abalanza sobre su presa. A la cabeza del ataque estaban el señor Orochimaru, de pie sobre Manda, y Jiraiya, de pie sobre Gamabunta. Sin embargo, Manda y Gamabunta estaban muy lejos y claramente no les gustaba verse el uno al otro. Orochimaru, los sacrificios anteriores fueron buenos. Esta vez, no debería ser menos que la última vez. La voz de Manda resonó en el aire, revelando una ansia codiciosa de comida.
Para Manda, los ninjas de Kumogakure, que entrenaban constantemente sus cuerpos, eran como ranas toros musculosas. El sabor era simplemente incomparablemente delicioso. Aunque Manda había desertado durante la última batalla, no sintió ninguna vergüenza. Después de todo, su relación con Orochimaru no era un contrato de invocación igualitario. De hecho, aparte de Katsuyo de Tsunade, cuyo temperamento era relativamente pacífico, los sapos del monte Mimboku y las serpientes de la cueva Rikchi tenían cierto grado de desdén por los humanos. Jiraiya tuvo que humillarse, adularlos e incluso actuar voluntariamente como su subordinado para obtener la ayuda de los Toads. Y por el lado de Orochimaru, necesitaba preparar constantemente sacrificios para apaciguar a Manda. Al escuchar las codiciosas palabras de Manda, un rastro de molestia brilló en los ojos de Orochimaru. Solía pelearse con frecuencia, por lo que podía tolerar a Manda, pero en el futuro, se embarcaría en un camino completamente diferente. Su necesidad de Manda en la batalla disminuiría gradualmente y tendría que considerar su propia reputación. Naturalmente, se impacientó con el comportamiento de Manda. No te preocupes, hay mucha gente en el campamento de Kumogakure. Puedes comer tantos como quieras. Una mirada extraña apareció en los ojos de Orochimaru, pero él aceptó de inmediato. La enorme boca de Manda dejó escapar un siseo, que era su sonido de emoción. Aunque Orochimaru no se llevaba muy bien con él, todavía tenían una base para la cooperación. Con tal promesa, Manda estaba muy dispuesta a cooperar. Quizás tenía hambre, pues su velocidad aumentaba gradualmente. Del otro lado, Jiraiya, de pie sobre la cabeza de Gunta, parecía disgustado, incluso algo solemne. Después de todo, sus heridas no habían sanado y Orochimaru no había dicho nada, simplemente hizo que toda la gente de Konoha bebiera una poción y atacara. Jiraiya no conocía el plan de Orochimaru, por lo que naturalmente se sentía incómodo. Gunta, necesitas estar mentalmente preparado. Nos ocuparemos del Jinchuriki de 8 colas en un momento. Cada uno de los saltos de Gunta cubría decenas de metros y aterrizaba con un rugido atronador. Al oír esto, no mostró sorpresa. Los sabios Fukasaku y Shima ya me lo han dicho. Pero no esperes que pueda contener al 8 colas por mucho tiempo, y no quiero involucrarme con esa serpiente. Jiraiya se sintió un poco incómodo al escuchar esto. De hecho, era bastante difícil para las bestias invocadas comunes pelear contra las bestias de cola. Incluso retrasarlo por un breve tiempo conllevaba un gran peligro. Orochimaru nos hizo beber a todos la poción de antemano, por lo que debe haber hecho arreglos previos. Mientras Jiraiya decía esto, de repente escuchó a un explorador Yuga disparar varias bengalas de señales al cielo. Eso significaba peligro, evadir. En ese momento, la voz de Inoichi Yamanaka resonó en las mentes de todos los funcionarios de alto rango. Cuidado, es una bola de bestia con cola. Inmediatamente después de escuchar un silbido. Una bola bestia con cola negra y roja atravesó la niebla de la mañana y voló directamente hacia el escuadrón de Konoha. El poder de combate de Orochimaru en esta etapa era terriblemente fuerte. Después de formar rápidamente señales con las manos, saltó de la cabeza de Manda. Jutsu de invocación. Triple Rasomon. Con su voz ronca, 3 puertas verdes y con colmillos se alzaron del suelo con un estruendo. Bloquearon instantáneamente el camino de Orochimaru. Orochimaru no creía que Manda aceptaría un golpe por él. Era mejor manejar asuntos tan peligrosos él mismo. Boom. Boom. Regresar. Después de 2 extraños sonidos de puertas rompiéndose, la bola de la bestia con cola explotó con un rugido frente al tercer Rasomon. Un vendaval feroz azotó todo el campo de batalla. Todos los ninjas de Konoha quedaron aplastados en el suelo, y después de que pasó la explosión de la bola de la bestia con cola, inmediatamente se levantaron nuevamente. A toda velocidad. La gente de Kumogakure ha sido incapacitada por mi veneno. Ahora, a excepción de los Jinchuriki, nadie más tiene capacidad de combate. Jiraiya y yo retendremos a Killer Bee. Los demás, destruyan la base de Kumogakure. Si encuentran resistencia, mátenlos en cuanto los vean. La orden de Orochimaru se transmitió a través del campo de batalla a través de la habilidad de Inoichi Yamanaka. La moral, que acababa de ser golpeada por la bola de la bestia con cola, aumentó visiblemente. El señor Orochimaru es increíble. Ja 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 ja. Es genial seguir al señor Orochimaru. Al escuchar que no tenían que enfrentarse directamente a Kumogakure, todos se animaron.
Pero Manda, al lado de Orochimaru, estaba furioso. Orochimaru, el oponente es el 8 colas. Quiero 100 sacrificios vivos extra después. Orochimaru rió entre dientes con voz ronca. Hay muchos en el campamento de Kumogakure. Mientras alejemos a este tipo, puedes comer todo lo que quieras. En ese momento, Killer Bee del lado opuesto rugió con ira. Orochimaru, despreciable sinvergüenza, usa veneno contra nosotros. Orochimaru se burló. HMPH, ¿quién no sabe que ustedes, los de Kumogakure, son los más sucios del mundo ninja? ¿Qué tiene de malo usar veneno? Aunque Kumogakure tenía un fuerte poder militar, su reputación en el mundo ninja era casi nula. Desde la visita del segundo Hokage a su aldea para firmar un tratado de paz, hasta el encuentro con el golpe de estado de los hermanos Kinjin, eso fue solo el comienzo. Más tarde, intentaron secuestrar al ex Jinchuriki de 9 colas, Uzumaki Kushina. Y luego, lanzaron repetidos ataques para destruir naciones más pequeñas, instigando guerras entre las 5 grandes naciones. Más recientemente, aprovechó la oportunidad de formar una alianza de paz para robar a Yuga Hinata del clan Yuga. Esto condujo directamente a la muerte de Hisashi, creando una ruptura irreparable entre Konoha y el clan Yuga. Al escuchar las palabras de Killer Bee, los ninjas de Konoha en su mayoría se divirtieron y enojaron. Bah, ustedes los de Kumogakure son como bestias. ¿Qué hay de malo en usar veneno? Mis 2 hermanos murieron en tus manos. No solo usaré veneno, sino que también te ahogaré en un pozo negro para saciar mi odio. Los ninjas de Konoha ignoraron por completo a Killer Bee. El campo de batalla del mundo ninja era cruel. Todo vale. Estas palabras solo podrían describirse como muy infantiles. Sin embargo, Killer Bee dijo estas palabras no para condenar a Konoha, sino para ganar tiempo para que los otros ninjas de Kumogakure escapen. Al ver que la velocidad de Orochimaru no se había detenido en absoluto, también dejó escapar un fuerte rugido. Chicos, ni se les ocurre pensar en pasarme. Luego, su cuerpo experimentó rápidamente una transformación completa de bestia con cola, cambiando de forma humana a una forma de pulpo con cabeza de toro. Rugido. El rugido de Gyuki sacudió las montañas, sus múltiples colas parecidas a las de un pulpo se agitaron salvajemente y su enorme chakra casi formó una fuerza opresiva tangible. Solo en términos de tamaño, era más de una cabeza más alta que Bunta y Manda. El solo hecho de estar allí ejercía una presión inmensa. Bunta, te lo dejo a ti. Jiraiya saltó desde la cabeza de Gamabunta, ya que había estado restringiendo los movimientos de este último allí. Bunta ignoró a Jiraiya, que había saltado, y simplemente dejó escapar un gruñido bajo hacia Manda. Vamos. Entonces, su enorme cuerpo mostró una agilidad que desmentía su tamaño y avanzaba ferozmente. Chispas volaron desde la pipa en su boca, y su espada corta salió disparada de su vaina, cortando hacia los tentáculos del 8 colas con un fuerte impulso. Manda resopló. Aunque estaba molesto con Gamabunta, no cooperar en un momento como este lo pondría en desventaja. Levantó su cuerpo flexible, girando astutamente hacia un lado, intentando enredar el cuerpo principal de 8 colas, y se abalanzó con sus fauces abiertas apuntando al cuello de 8 colas. Sin embargo, el 8 colas reaccionó aún más rápido. Una de sus colas se hinchó de repente, golpeando el costado de la espada corta de Bunta con inmensa fuerza. Con un bang, se escuchó un ensordecedor ruido de metal contra metal. Al mismo tiempo, varias otras colas se lanzaron como látigos gigantes, golpeando ferozmente a Manda, que estaba tratando de enredarla, obligándolo a girar y esquivar. Bastardo, te voy a tragar entero. Manda rugió de dolor y rabia. No hables, serpiente apestosa. Coopera conmigo. Bunta rugió, balanceando su espada hacia adelante nuevamente, creando una apertura para que Manda atacara. Fue una batalla extraña y feroz. Bunta y Manda, rivales naturales, ahora se vieron obligados a una cooperación incómoda y sospechosa. Bunta atacado de frente con amplios y envolventes golpes de espada. Manda, por otro lado, se movió rápidamente, tendiendo emboscadas con sus colmillos venenosos y técnicas de enredo. Orochimaru había aterrizado en el suelo y estaba ordenando a otros ninjas de Konoha que evitaran el campo de batalla y continuaran hacia el campamento de Kumogakure. Killer Bee, en su estado Diki, se puso nervioso al ver esto. Mientras separaba a Manda y Bunta con sus patas de pulpo, una enorme cantidad de energía comenzó a acumularse en su boca. Liberación de la Tierra.
División del flujo de la Tierra. Orochimaru había estado vigilando a Killer Bee mientras desplegaba las fuerzas de Konoha. Al ver la situación, rápidamente formuló las señales con las manos para un jutsu de liberación tierra. Retroceder, retroceder. Bajo la oportuna activación de Orochimaru, un gran abismo apareció repentinamente bajo los pies de Killer Bee. Tropezó y la mitad de su cuerpo se hundió en el suelo. La onda de energía amarilla que salió de su boca rozó las cabezas de los ninjas de Konoha y pasó volando junto a ellos. Auge. Se escuchó un temblor fuerte, pero nadie resultó herido. Al ver que cada vez más ninjas de Konoha lo ignoraban para llegar a su campamento, Killer Bee se desesperó. Maldita sea. Me habéis hecho enfadar de verdad. Bastardos. Idiotas. No está bien. Este chakra, algo anda mal. El único ojo de Gamabunta se entrecerró y una alarma animal sonó salvajemente en su mente. Instintivamente golpeando su enorme cuerpo hacia abajo, hundiendo su espada corta en el suelo para lograr estabilidad. Manda también sintió la presión que sacudió su alma y dejó de intentar atacar. Un atisbo de miedo brilló en sus doradas pupilas verticales, y su enorme cuerpo comenzó a enroscarse rápidamente, tratando de estabilizarse como una montaña de carne púrpura. Orochimaru inmediatamente sintió la enorme cantidad de chakra. Todos los ninja de Konoha, aléjense del campo de batalla. Casi tan pronto como Inoichi Yamanaka transmitió la orden de Orochimaru, el 8 colas en el centro del campo de batalla de repente retrajo todas sus colas de pulpo. Su cuerpo con forma de montaña, como el núcleo de un trompo de alta velocidad, comenzó a girar salvajemente a una velocidad que desafiaba el sentido físico común. Con el 8 colas en el centro, se formó instantáneamente un tornado destructivo. El aire se comprimió y desgarró intensamente, emitiendo un chillido fantasmal y lastimero. Las rocas destrozadas y la madera rota en el suelo ya no fueron simplemente arrastradas por el viento, sino que fueron pulverizadas hasta convertirse en polvo por la aterradora presión del viento en el momento en que despegaron. La tierra emitió un gemido doloroso. El suelo fue pelado y desgarrado capa por capa como si fueran galletas frágiles. Enormes rocas fueron arrancadas, mezclándose con árboles y tierra trituradas, y fueron succionadas por la fuerza del enorme tornado. Todo el terreno del campo de batalla estaba siendo afeitado varios metros de profundidad a un ritmo visible. Los ninja de Konoha habían estado a cierta distancia del campo de batalla central antes, pero esta vez el área afectada era demasiado vasta. Decenas de ninjas de Konoha aún emitían gritos horrorosos, ahogados por el rugido de la tormenta. Sus figuras parecían tan pequeñas e indefensas dentro de la enorme pared del tornado. Kunai, shuriken e incluso sus bolsas de herramientas ninja fueron instantáneamente arrancados de sus cuerpos y destrozados. Algunos intentaron agarrarse a objetos fijos cercanos, pero fueron arrastrados por el aire junto con las rocas. Sus cuerpos chocaron violentamente contra rocas y árboles gigantes en la tormenta giratoria de alta velocidad, sus diademas se rompieron y su sangre, apenas salpicada, se secó y dispersó por el viento. Cuando la rotación de 8 colas finalmente cesó y el tornado destructivo se disipó lentamente, todo el campo de batalla, no, todo el paisaje, había sido completamente reescrito. El bosque original y el terreno abierto habían desaparecido. En su lugar había un gigantesco cráter sin fondo, con forma de cuenco, de cientos de metros de diámetro. Los bordes del cráter estaban expuestos, formaciones rocosas escarpadas, como si hubieran sido roídas por una bestia gigante. Killer Bee, en su forma Giti, se detuvo, jadeando pesadamente. Esta técnica consumía una enorme cantidad de chakra. Incluso como Jinchuriki de 8 colas, no podía mantenerla indefinidamente. Gamabunta se había aferrado fuertemente al suelo, sin atreverse a aflojar lo más mínimo, apenas logrando soportar la aterradora tormenta y evitar ser arrastrado directamente. Sin embargo, cuando Killer Bee finalmente se detuvo, Bunta inmediatamente rugió y saltó. Este golpe fue como si el monte Tai aplastara un huevo, imparable. Con un sonido puchi. Fue el sonido de una cuchilla afilada perforando la carne. Killer Bee dejó escapar un aullido agonizante y una gruesa pata de pulpo, acompañada de salpicaduras de sangre, salió volando. Al mismo tiempo, una espantosa herida de varios metros de largo fue cortada brutalmente en su cuerpo, y la sangre brotó como un manantial. Al sufrir un golpe tan fuerte, la ira de Killer Bee se encendió instantáneamente hasta su extremo.
Él lo miró fijamente, dejó escapar un rugido y luego agitó una gruesa pata de pulpo como si fuera un látigo, azotando ferozmente el cuerpo de Bunta. El poder de este golpe fue asombroso. Bunta no pudo resistirlo en absoluto, dejando escapar un aullido trágico, y luego con un bang, su cuerpo se disipó como humo. Resultó que Bunta había disipado voluntariamente el jutsu de invocación, regresando al monte Minboku. En ese momento, Killer Bee estaba gravemente herido y a su alrededor había innumerables ninjas de Konoha que lo miraban amenazadoramente. Sabía muy bien que no podía quedarme allí mucho tiempo y que tenía que escapar de ese lugar peligroso lo más rápido posible. Entonces, sin dudarlo, se transformó nuevamente en su forma humana, preparándose para darse la vuelta y huir. Sin embargo, justo cuando dio su primer paso, de repente, con un fuerte bang, el suelo frente a él explotó violentamente. En medio del polvo que se arremolinaba, una figura surgió del suelo como un fantasma. Una mirada más cercana revelada que era Orochimaru. Su velocidad rivalizaba con la del rayo y su forma era una mancha borrosa imposible de rastrear. Con un movimiento de sus brazos, innumerables serpientes se estallaron como una lluvia de flechas, corriendo hacia Killer Bee. Muchas manos de serpiente de sombras ocultas. Killer Bee rugió. Su capa de bestia con cola se encendió mientras sacaba sus armas y cortaba a las serpientes como si fuera un trompo. Pero Orochimaru aprovechó la oportunidad y abrió la boca para escupir una espada larga y brillante. La espada Kusanagi. El ataque había sido planeado desde el principio. La espada Kusanagi salió disparada de su boca como un rayo hacia el pecho de Killer Bee. Cuando Killer Bee intentó bloquearlo, su arma de repente se sintió pesada, y luego liviana nuevamente. Adherirse. Un sonido nítido y su arma se partió en dos. La espada Kusanagi brilló y se clavó en el pecho de Killer Bee. Killer Bee gruñó. Un tentáculo de pulpo atacó a Orochimaru con una fuerza similar a una tormenta. Orochimaru parecía esperarlo, soltando un enjambre de serpientes para embotar el látigo y pateando a Killer Bee. Mientras su enemigo volaba, Orochimaru sacó la espada Kusanagi y cortó lateralmente, triplicando la herida. SHHH. Casi un tercio del pecho de Killer Bee quedó abierto. Agarrándose la herida que sangraba, sintió una debilidad que nunca había conocido y una extraña emoción brotó de su interior. Moriré. En el instante en que apareció el miedo, recorrió todo su cuerpo. Sus extremidades temblaban incontrolablemente. Arg. Aullando, Killer Bee aplastó el miedo que lo corroía y estalló con una oleada masiva de chakra. Presionando su herida, se cubrió con liberación relámpago. Chakra. Parpadeó como un rayo y desapareció del lado de Orochimaru. Orochimaru observó con ojos fríos la retirada de Killer Bee, sabiendo que perseguirlo era inútil. De todos modos, no tenía intención de perseguirlo. Cualquiera que pudiera usar el modo chakra liberación relámpago era más rápido que él. Formó señales con las manos, ordenando a los otros ninja de Konoha que asaltaran el campamento de Kumogakure, mientras tanto, ¿a dónde se había deslizado Manda después del 8 torbellino de la bestia con cola de Killer Bee? Serpiente por naturaleza, Manda se escondió instintivamente en el momento en que comenzó la tempestad, dirigiéndose directamente al campamento de Kumogakure. Como una invocación gigantesca, solo las bestias con cola lo superaban. Dudaba que alguien en el campamento pudiera detenerlo. Para Manda, el campamento de Kumogakure equivalía a un buffet libre. A toda velocidad, los pocos kilómetros que recorrimos no llevaron más que unos minutos. Se irguió, vio figuras por todas partes y estalló en carcajadas. Uy, jajajajay. ¿Cuánta comida hay? Pero a medida que se acercaba, algo parecía estar mal. Con decenas de metros de altura, era un edificio en movimiento, pero Kumogakure no mostró ninguna reacción. Del campamento solo salían débiles gemidos. ¿Qué es ese olor? Manda inhaló y casi se atragantó con el hedor a vómito y excremento. Con un movimiento de su cola hizo volar una tienda de campaña. Lo que vio superó todo lo visto en su larga vida de serpiente. Cientos de ninjas de Kumogakure yacían despatarrados en la desesperación. El campamento se había convertido en un enorme pozo negro, por donde corrían arroyos de inmundicia. La mayoría de los gemidos ahora eran débiles. La deshidratación severa los había dejado demasiado débiles incluso para hablar. Algunos todavía vomitaban y se ensuciaban, incapaces de mantenerse en pie. Manda se quedó estupefacto.
Por primera vez, la presa le pareció poco apetitosa. Por lo general, se tragaba a las víctimas enteras, con relleno y todo. Pero estos cientos estaban marinados en lodo, tan asqueroso que incluso Manda perdió el apetito. Maldito mares, Orochimaru. Silbido. Mientras Manda aullaba al cielo, Orochimaru y los ninja de Konoha llegaron. Manda se giró hacia Orochimaru. Me engañas. Orochimaru sonó, a punto de sacudirse el cabello en señal de triunfo, pero luego se atragantó y se cubrió la nariz. No es precisamente un truco. Cientos de Kumogakure, coman hasta saciarse. Furioso, la cola de Manda aplastó a varios ninjas. Volaron como muñecos rotos y se precipitaron al lodo del campamento sin gritar. La próxima vez duplicará los sacrificios. Con un rugido desapareció en una nube de humo, regresando a la cueva Rikichi. Ahora los otros ninja de Konoha vieron el estado del campamento de Kumogakure. Incluso el que había intercambiado insultos con Killer B se quedó boquiabierto. Bueno, lo haré, ¿en serio se cocinaron en un pozo negro? Con la lengua trabada, los ninja de Konoha quedaron atónitos al ver a cientos de ellos revolcándose en la inmundicia. Fue una lección que nunca olvidarían. Orochimaru le hizo una señal a Inoichi Yamanaka. Su voz llegó a todos los oídos de Konoha. No persigan a Kumogakure, que huye. Aseguren primero a estos prisioneros. El campamento está infectado. Cúbranse la nariz y la boca. Respiran despacio. Si comienzan los calambres estomacales, busque un ninja médico para que le administre un antídoto inmediatamente. Lávese bien antes de regresar a la base. Enjuaguen estos Kumogakure antes de sacarlos y... Orochimaru enumeró precauciones. El veneno, derivado del polvo de Big Púrpura, era altamente contagioso. Se propagaba en forma de aerosol cuando las víctimas vomitaban o excretaban. Las gotas inhalables infectaban a nuevos huéspedes. En esencia, se trata de un virus de gastroenteritis aguda que causa ambos síntomas, como el norovirus. Afortunadamente, el antídoto era simple y los ninjas de Konoha medicados tenían una fuerte resistencia. Siguiendo sus órdenes no surgieron problemas mayores. Los Kumogakure estaban destrozados en cuerpo y espíritu. Los ninjas de Konoha no necesitaban pelear, solo recoger a los cautivos derrotados y desmoralizados como un equipo de limpieza. Esta batalla terminó con la gran victoria de Konoha. La gente de Konoha nunca lo había imaginado. Que pude luchar contra Kumogakure hasta este punto. Aunque un tercio de las fuerzas de Kumogakure se habían escapado, los cautivos que quedaron atrás fueron más de 600. Sin embargo, manejar a esos más de 600 prisioneros era extremadamente problemático. Cada uno de ellos llevaba el polvo de toxina de Big Púrpura. Sus cuerpos estaban cubiertos de vómito y excrementos. Aunque ya era finales de enero, el clima aún no había calentado. Con una deshidratación tan grande, ni siquiera un hombre de hierro podría resistir. Y ni hablar de un ninja de carne y hueso de Kumogakure. Esa misma noche, los ninjas de Kumogakure comenzaron a morir por deshidratación severa y falla orgánica causada por un desequilibrio electrolítico. Como todavía eran útiles, Orochimaru no podía dejar que todo Kumogakure pereciera. Por orden de Orochimaru, los ninja de Konoha desviaron un arroyo cercano y usaron el estilo tierra para moldear un caldero gigantesco. Después de arrojar grandes cantidades de medicina dentro, arrojaron a todos los Kumogakure a tomar un baño caliente. Varias docenas más sucumbieron a los resfriados debido a sus constituciones débiles, pero al final más de 500 Kumogakure sobrevivieron. Los ninjas de Konoha habían venido a la guerra y estaban algo ansiosos. Después de todo, en las anteriores guerras mundiales ninja, Konoha nunca había obtenido la ventaja sobre Kumogakure. Esta vez habían desplegado tantos que nadie sabía cuántos morirían. Al final, básicamente acamparon y simplemente siguieron a Orochimaru para una salida. Aparte de unos pocos desafortunados que fueron enviados a volar por los 8 giros de la bestia con cola de Killer B, el resto resultaron ilesos. Después de ver a tantos ninjas de Kumogakure caídos por el veneno de Orochimaru, todos admiraban inmensamente a Orochimaru. Todos sintieron. Orochimaru, increíble. Pero por primera vez también se dio cuenta de lo problemático que podía ser tratar con prisioneros. Jiraiya estaba en cuclillas en una letrina recién cavada, con el rostro mortalmente pálido. Le dolía el estómago, le dolía el trasero y estaba prácticamente desplomándose por la diarrea.
Konoha había obtenido una gran victoria, por lo que sostuvo con un par de tragos. Sin embargo, menos de 3 minutos después de que la copa tocara sus labios, sus entrañas se revolvieron como yeguas tempestuosas. Con pura voluntad podía reprimir el vómito, pero cuando la bebida insistía en salir por el otro extremo, no podía detenerlo. Al darse cuenta de que estaba perdiendo una gran cantidad de líquidos, Jiraiya inmediatamente comenzó a rehidratarse. Sin embargo, cada trago de agua que bebía lo atravesaba directamente. Si no hubiera sido el robusto sapo, ya estaría acabado. Jiraiya salió tambaleándose del baño y encontró a varios ninjas médicos con batas y sombreros blancos parados afuera. Tú. Señor Jiraiya. Desafortunadamente, ha sido infectado con la toxina de la vid púrpura y requiere purificación y cuarentena. Naturalmente, sabía que la toxina de la vid púrpura era el agente clave que había acabado con Kumogakure. En el momento en que aparecieron los síntomas, Jiraiya supuso que era esto. Y efectivamente, tenía razón. Espera, necesito ver a Orochimaru, primero. Jiraiya apretó los dientes, temblando, casi perdiendo el control otra vez. Los ninja médicos se mantuvieron firmes. El señor Orochimaru dijo que está muy ocupado últimamente y no te verás. Señor Jiraiya, ha presenciado cómo se propaga esta toxina. Si se aleja, podría infectar a toda la fuerza. Por favor, no nos compliquen las cosas. Recordando el miserable estado de Kumogakure, Jiraiya no se atrevió a moverse imprudentemente. Con cara amarga siguió al ninja médico a la cuarentena. Caminaba lentamente, aterrorizado de que una zancada más grande desencadenara otro episodio. En este punto Jiraiya no tenía idea de cuándo había sido infectado. Pero como varias docenas de ninjas de Konoha también habían enfermado, no le dio mucha importancia. Solo después de que el ninja médico lo restregó nuevamente y lo puso en aislamiento, murmuró: No tengo idea de cómo me contagié. También tomé la medicina. El ninja médico luego dijo: El señor Orochimaru dijo que beber alcohol neutraliza la medicina tomada previamente. Jiraiya inmediatamente maldijo en su cabeza. ¿Por qué demonios Orochimaru no mencionó eso antes? La tienda de Orochimaru. Nara Shikaku entró sosteniendo un pergamino. Señor Orochimaru, el Hokage-sama está pidiendo un informe de batalla. El hecho de que un pergamino así llegara a Shikaku antes de que Orochimaru fuera bastante intrigante. Pero el clan Nara era astuto y no tomaba decisiones presuntuosas. Le entregó el pergamino directamente a Orochimaru. Orochimaru estaba mezclando botellas y frascos. Shikaku no podía entenderlo, pero aún así mantenía su distancia. Él estaba asustado. Haciendo una pausa en su trabajo, Orochimaru miró hacia arriba. Simplemente informa los hechos. Y quede claro. Estos prisioneros fueron capturados por mí. Si el viejo los quiere, puede pagarlos. Pónganles un precio que duplique el costo de matarlos. Si el viejo no los quiere, los usaré yo mismo. Shikaku respiró suavemente. Claramente la brecha entre Orochimaru y el tercer Hokage era muy profunda. Sin duda Orochimaru estaba ajustando cuentas por haber sido expulsado de Konoha. En cuanto a utilizarlos, eso significaba gastarlos como si fueran materiales desechables. Fue un cuchillo clavado directamente en el riñón del tercer Hokage. Si el tercer Hokage quería presionar a Kumogakure o poner fin a esta guerra, necesitaba a estos prisioneros. Incluso tapándose la nariz, tendría que pagar. Shikamaru hizo un rápido cálculo mental y se quedó sin aliento. ¿No serían esos 600 millones? Orochimaru levantó la vista. Te equivocas. Matar a los Kumogakure una vez te da un pago. Capturarlos te da otro. Shikamaru miró a Orochimaru, medio riendo medio llorando. Era la primera vez que vio un lado tan mercenario de él. Esta lógica era un completo bandidaje. Aún así, pensó que Orochimaru, que operaba fuera de la aldea, debía carecer de fondos para investigación. Exprimir todas las fuentes era natural. Nada de esto le preocupaba a Shikaku. Él simplemente tenía que transmitir el mensaje. Entendido, señor Orochimaru. Kumogakure. Oficina de Raikage. Estallido. Estallido. Bang. Se oyeron unos golpes rápidos. El Raikage levantó la vista sorprendida. Antes de que pudiera invitarlos a entrar, el visitante empujó la puerta para abrirla. Señor Raikage, informe urgente de primera línea. Nuestra fuerza expedicionaria fue envenenada por Orochimaru.
La mayoría perdió efectividad en combate. Solo un tercio escapó. El resto fue capturado. Lord Killer Bey luchó contra Orochimaru y Jiraiya y resultó gravemente herido. ¿Qué? El Raikage apareció como un fantasma al lado del Anbu. Cogió el informe y empezó a leer. La información de ayer decía que la unidad de Yato había realizado una emboscada exitosa, eliminando a un gran número de antiguos subordinados de Orochimaru. Pero el informe de hoy afirmaba que habían sido derrotados. Con solo un tercio escapando, para Kumogakure fue virtualmente una aniquilación total. El rostro del Raikage se puso lívido de rabia. No pudo evitar rugir. Orochimaru. Envíen gente inmediatamente para apoyar a Killer Bey y los demás. Aldea de Konoha. Oficina del Hokage. Mientras el Raikage echaba espuma por la boca de rabia, el tercer Hokage radiante al leer el informe de primera línea. Jajajaja y bueno y... excelente. Hasta ahora, Konoha y Cloud habían intercambiado victorias y el número de muertos en ambos bandos había sido prácticamente el mismo. Incluso durante la Gran Guerra Ninja, ninguna batalla había costado tantas vidas. Sin embargo, Orochimaru prácticamente había eliminado la fuerza de la nube sin derramar una gota de sangre, capturando a más de 600 ninjas de la nube. Si no fuera por un sacrificio desesperado de la retaguardia, un tercio de sus tropas nunca habrían escapado. Pero cuando el tercer Hokage vio las condiciones que Orochimaru exigía para tomar el mando, y el precio que debían pagar esos prisioneros, su sonrisa se desvaneció. Su rostro se volvió ceniciento. 900 millones de ryō, por adelantado. Orochimaru dijo que habría tarifas adicionales más adelante. El tercer Hokage releyó el informe. Konoha aplasta a Cloud, aquí gravemente a Killer Bey, captura a más de 500 prisioneros, todo impreso en la parte superior. Las demandas de Orochimaru y la lista de precios llegaron después. Más abajo, detalles. Un misterioso arquero había derribado al menos a 100 ninjas de la nube en el campo. El mismo hombre también había matado a varios shinobi de Konoha. Shikaku agregó una nota entre paréntesis. Los muertos eran todos agentes de Road. La montaña rusa emocional del informe casi le dio un latigazo al tercer Hokage, elevándose por los aires en un momento y cayendo al siguiente. Casi se atragantó. Orochimaru no solo lo estaba extorsionando, sino que también había eliminado a varios agentes raíz. Ese arquero era claramente el hombre de Orochimaru. Desde el momento en que Orochimaru fue expulsado de Konoha, había planeado este vasto plan simplemente para oponerse a él. Espléndido. El tercer Hokage gruñó con los dientes apretados. Y Shikaku tuvo el descaro de estructurar el informe de esta manera. Su presión arterial se disparó. Shikaku lo había hecho a propósito. Una vez que se dio cuenta de lo ferozmente enfrentados que estaban Orochimaru y el Hokage, necesitaba distanciarse. Los antiguos subordinados de Orochimaru habían sido reasignados a ellos, solo para ser eliminados en cuestión de días. El trío Inoshika CHM tuvo que declarar rápidamente que no tenían nada que ver con eso. Utatane Koharu y Omura Mitokado notaron la expresión oscura del tercero y rápidamente tomaron el informe. Al leer los resultados de la batalla, se iluminaron. Pura euforía. Después de tantos enfrentamientos con Cloud, esta fue la primera victoria impecable, con más de 500 cautivos. ¿Cómo hizo Orochimaru? 900 millones y... Koharu había comenzado a elogiarlo, pero la cifra del rescate la dejó sin palabras. Volvió a ojear el informe. Cuando llegó a la emboscada que acabó con la antigua unidad de Orochimaru, ella le lanzó a Hiruzen Sarutobi una mirada extraña. De ninguna manera eso hubiera sucedido sin la aprobación tácita del Hokage. El karma había llamado a la puerta. La salida de Orochimaru de Konoha había sido humillante. Cada activo se vendió por una canción, nada patrocinado por el pueblo le permitió irse con él. Ahora claramente no tenía intención de traer de vuelta a los prisioneros de la nube. ¿Los quieres? Bien, paga. Probablemente todo el plan se puso en marcha el día de su expulsión. Omura terminó el informe y entendió. Le dirigió a Hiruzen una mirada impotente. Siempre había pensado que su método para controlar a Orochimaru había sido demasiado duro. Un talento como Orochimaru no tomaba los deseos a la ligera. Ahora estaban pagando por ello. Hiruzen, ¿vas a pagar? Una luz fría brilló en los ojos del tercer Hokage. Konoha no era solo suya. El ataque de 9 colas había devastado la aldea.
Si no fuera por la urgente necesidad de abrir el comercio con la Tierra del Rayo, no habría habido conversaciones entre enviados ni ninguna de estas consecuencias. Las arcas del pueblo estaban casi vacías. Pero el rescate tenía que pagarse. Paga. Simplemente recuperaremos el dinero de algún otro sitio. El tercer caje fue inusualmente decisivo. Esos cautivos de Cloud eran piezas vitales. Jiraiya los traería a casa incluso si costara una fortuna. Envía una carta formal a Kumogakure. Haz que admitan que los atacantes enviados no eran de Konoha. Todo este asunto fue un malentendido. Y exigir 3.000 millones de ryo en reparaciones de guerra por las pérdidas de Konoha. Koharu parpadeó y luego sonriendo comprendiendo. No es de extrañar que el tercero estuviera dispuesto a pagarle a Orochimaru. Nunca tuvo la intención de que el pueblo pagara la cuenta. Nube lo haría. Esa suma, Cloud no estará de acuerdo. Una fría sonrisa cruzó el rostro del tercero. Les encanta, exigen sumas exorbitantes, ¿verdad? Ahora es nuestro turno. Y mientras tanto, puerto de Yokohiri. Uno de los puertos clave totalmente controlados por Kumogakure en la Tierra del Rayo, maneja innumerables buques mercantes diariamente. Los dueños de las naves son todos ninjas de la nube o afiliados bajo su control. En otras palabras, el puerto es una de las vacas lecheras de Cloud. El Roble, de 100 metros de largo y 20 de ancho, es uno de esos barcos de carga. ¡Guau! Y, mientras sonaba su silbato, con las velas llenas, se deslizó hacia el puerto cargado de mineral iridiscente comprado en la tierra de los arcoíris. SHHH. El estridente silbido de la flecha fue casi ahogado por el silbido del vapor. El disparo se estrelló contra la quilla principal del roble. El impacto abrió un agujero en la madera resistente. Aunque la quilla no se partió por completo, la flecha de la estrella fugaz llevaba una bobina de etiquetas explosivas que ahora ardían cegadoras. Auge. La sección media se dobló hacia arriba y el crujido de la madera al astillarse resonó en el agua. El casco colosal se partió en dos. La proa y la popa se hundieron por separado, la parte central apenas podía moverse, la cubierta se torció y la carga cayó al mar. El ninja de la nube a bordo gritó en pánico. Cloud siempre había sido el atacante. Nadie había atacado nunca tan cerca de su puerta. No tenían contramedidas preparadas. Estos hombres eran ninjas solo de nombre. Después de años de comercio, sus habilidades se habían oxidado y reducido a nada. No pude mantenerse en pie sobre las olas agitadas. Iban a morir. Los silbatos de vapor de los barcos cercanos se silenciaron, pero dos gritos de flecha aún más fuertes desgarraron el aire. SHHH y SHHH. La segunda y tercera flechas alcanzaron el arco y la popa. Las etiquetas explosivas en sus ejes detonaron nuevamente. Bum bum. El leviatán se rompió y cada mitad se deslizó hacia abajo con una gracia reticente. Su hundimiento creó un vórtice que giró por un instante en la superficie. Cuando desapareció la última punta del mástil, solo quedaron manchas de petróleo, tablones rotos y una franja de mar cada vez más grande y vacía. Toda la prueba duró apenas unos minutos. Los gritos desesperados de los mercaderes se desvanecieron cuando el mar los tragó y nadie esperaba el repentino ataque al puerto de Enryu. Esta era una importante zona de retaguardia controlada por Kumogakure, y los ninjas de Kumogakure que estaban allí en su mayoría eran incautos. Hasta que el primer barco de roble se hundió hasta el fondo del mar. Solo entonces los ninjas de Kumogakure comenzaron a buscar al perpetrador. Sin embargo, en ese momento, Fukurou no se había ido. En el acantilado junto al mar, colocó una vez más una flecha de estrella fugaz, fijada con etiquetas explosivas, en su arco de estrella voladora. Fukurou tensó lentamente la cuerda del arco. Esta vez, su objetivo era un pequeño velero que acababa de entrar al puerto. ¡Zas! La flecha silbó, y la flecha de la estrella fugaz, impulsada por el poderoso empuje del arco de la estrella voladora, brilló como una sombra. Perforó con precisión el frágil mecanismo del timón en la popa del barco. Las etiquetas explosivas emitieron inmediatamente una luz deslumbrante al impactar. Casi sin demora, las etiquetas explosivas detonaron con un estallido. Auge. Con una fuerte explosión, toda la popa voló en pedazos y salieron volando astillas de madera. Al haber perdido el timón y parte de la popa, el agua del mar entró frenéticamente.
La proa del barco se inclina violentamente hacia arriba, como un juguete roto. En menos de un minuto, se precipitó de cabeza, casi verticalmente, al mar, dejando solo un remolino y un trozo de escombros flotando. Los ninjas de Kumogakure en el puerto finalmente reaccionaron y un gran número de ellos se precipitaron hacia el acantilado desde todas las direcciones. Pero cuando se acercaron, solo oyeron dos silbidos, y primero aparecieron dos alas rosadas en forma de chakra. Los ninjas de Kumogakure tomaron sus binoculares y miraron atentamente. Eran dos personas aladas que planeaban hacia el cielo. Para ser precisos, había dos personas con alas, y en sus espaldas, había una persona que llevaba una máscara de búho y sostenía un arco y una flecha. Los ninjas de Kumogakure persiguieron hasta el acantilado, solo para descubrir que ya estaba a más de 100 metros de ellos. Esto estaba mucho más allá del alcance de ataque de sus herramientas ninja y ninjutsu. En ese momento, el oponente había tensado completamente su arco. Con un triste silbido de flecha, una flecha de estrella fugaz, envuelta en etiquetas explosivas, golpeó con precisión un barco mercantil de tamaño mediano que todavía estaba cargando y descargando mercancías en el puerto. Se golpeó en el medio del casco, debajo de la línea de flotación. La explosión retumbó bajo el agua y el barco se estremeció violentamente. Apareció un enorme agujero y el agua del mar se filtró por la bodega inferior como una cascada. El casco comenzó a inclinarse hacia la derecha a una velocidad visible. Los bultos de carga encubierta se deslizaron y cayeron al mar. La tripulación gritó y saltó al mar para escapar. No se hundió inmediatamente, sino que volcó lenta e irreversiblemente. El mástil se estrelló contra el agua, emitiendo un sonido lúgubre. Finalmente, con su parte inferior hacia el cielo, flotó como el vientre de un pez muerto gigante por un momento, para luego hundirse lentamente en el abismo, dejando un rastro de innumerables burbujas. Mar maldita. Los ninjas de Kumogakure corrieron hacia el borde del acantilado, lanzando sus kunai con todas sus fuerzas. Pero perdió el impulso a mitad de camino y cayó. Envía rápidamente un mensaje al pueblo. Tierra del Rayo. En el bosque, un grupo de ninjas de Kumogakure se movía lentamente. Killer B, acostado en una camilla, dejó escapar gemidos de dolor. Con sus pulmones heridos, estaba constantemente envuelto por una sensación extrema de asfixia. Incluso cuando respiraba profundamente, sentía como si el aire no pudiera llegar al fondo de sus pulmones. Cada inhalación iba acompañada de un dolor desgarrador y un sonido sibilante o burbujeante proveniente de lo más profundo del pecho. Tosió, y de inmediato un chorro de sangre espumosa, de color rojo brillante, brotó de la comisura de su boca. Yato, a su lado, dijo con expresión preocupada. Más rápido, Lord Killer B está mostrando signos de edema pulmonar e hipoxemia. La gente de los alrededores aceleró de nuevo. Aunque la mayoría de sus caras no se veían muy bien, estaban mucho mejor que Killer B, que estaba acostado en la camilla. Tras escapar del cerco usando el modo chakra de liberación relámpago, Killer B no se detuvo. Primero echó un vistazo al campamento y luego alcanzó a Yato y a los demás, que cubrían su retirada. Después de eso, perdió directamente el conocimiento. A pesar de la rápida curación del chakra de la bestia con cola, la pérdida masiva de sangre mantuvo a Killer B en coma. Yato y los demás habían enviado información a la aldea lo más rápido posible. Esperaban que la gente del pueblo viniera pronto a recibirlos. Aunque un tercio de su gente escapó, algunos de ellos todavía estaban infectados con la toxina de la vid púrpura. Los ninjas de Kumogakure estaban preocupados por otra infección generalizada y los perseguidores de Konoha, por lo que todos dispersaron voluntariamente sus equipos. Ahora, Yato y los más fuertes también eran los más rápidos. Llevaban 2 días transportando a Killer B en una camilla, sin parar. Sin embargo, la condición de Killer B empeoraba día a día y Yato estaba bajo una inmensa presión. Lord Yato. Lord Raikage ha llegado. Las palabras del explorador vigorizaron el espíritu cansado de Yato. Bum bum bum. Casi tan pronto como las palabras del explorador cayeron, un sonido como el de una excavadora resonó en el bosque. Una luz azul pálida, que parecía una persona, brilló junto a Yato como un fantasma. Abeja asesina. Apareció la figura del Raikage. Al ver a Killer B tan gravemente herido, su rostro, lleno de ira, se transformó en preocupación. Examínelo rápidamente.
C saltó de la espalda del Raikage, sacudió la cabeza para despejar la sensación vertiginosa del viento y rápidamente se acercó a Killer Bee para examinarlo. Al tocarlo, la temperatura corporal de Killer Bee era más alta de lo normal. Yato y los demás habían informado cuidadosamente a la aldea sobre las heridas de Killer Bee cuando enviaron el mensaje, por lo que C ya estaba preparado. Se quitó la mochila, sacó una inyección antiinflamatoria y se la aplicó directamente en el brazo a Killer Bee. El método de tratamiento de Killer Bee era completamente diferente al de los demás. Una persona común y corriente con síntomas tan graves habría muerto hace mucho tiempo, pero el Jinchuriki de 8 colas tiene un físico excelente y una fuerte capacidad de recuperación. Su inconsciencia se debió exclusivamente a la inflamación y la pérdida de sangre. Si Killer Bee despertara, su recuperación sería mucho más rápida. Debido al daño pulmonar y la hemoptisis, C le dijo al Raikage. Señor Raikage, por favor, coloque a Lord Killer Bee de lado. Una posición recostada lateral facilitará su recuperación. Raikage y Killer Bee eran como hermanos, y con un grupo de soldados heridos alrededor, naturalmente tomó la iniciativa de entregarlo. C presionó el cuello de Killer Bee para comprobar su pulso y el color de su piel, evaluando el grado de shock hemorrágico. Rostro pálido, sudor frío, pulso rápido y débil. C evaluó rápidamente, sacó 2 goteros intravenosos de su bolso y desarrolló 2 grandes puntos de acceso venoso en la vena yugular de Killer Bee. Después de colgar las vías intravenosas, apareció una bola de luz en la mano de C, introduciendo continuamente el suave chakra de liberación yang en el área del meridiano del corazón de Killer Bee. Esto obligó al corazón a mantener una pulsación efectiva y estimuló las funciones corporales. El rescate duró 1 hora y C estaba exhausto, empapado como si lo hubieran sacado del agua. Sin embargo, esperó hasta que Killer Bee estuviera más estable antes de retirar su mano. La dosis de esta inyección antiinflamatoria fue significativa y la fiebre alta de Killer Bee ya estaba remitiendo. Killer Bee recuperó lentamente la conciencia. En el momento en que lo hizo, sintió una entidad eterna y ardiente alojada en su pecho. El dolor le obligaba a respirar cortas, rápidas y superficiales, como un combustible roto. Hermano. Killer Bee miró al Raikage que estaba a su lado, forzando una sonrisa que era más fea que el llanto en su rostro. Lo siento. Killer Bee era el comandante esta vez, y 2/3 de los casi 1000 shinobi de Kumogakure fueron capturados. Él fue el único culpable. Al ver a Killer Bee fuera de peligro, el Raikage también controló el dolor en sus ojos. Su asunto será tratado después de que se recupere. Justo en ese momento, los siguientes miembros de Kumogakure finalmente llegaron uno tras otro. Lo que el Raikage no esperaba era que Dodai realmente apareciera. ¿Qué pasó? Sabía que Dodai no habría salido a menos que fuera algo importante. Dodai le entregó un documento al Raikage con una expresión seria. El Raikage la tomó y vio que era la exorbitante carta del tercero Kage. ¿Malentendido? 3.000 millones. Hiruzen Sarutobi tiene mucho coraje. El Raikage arrojó furiosamente la carta al suelo, con los pulmones prácticamente reventando de rabia. Esta fue la primera vez que otra aldea ninja exigió una compensación a su Kumogakure. Y era de Konoha, una aldea que previamente había manipulado a su antojo. También se confirma que ese arquero era de Konoha, y Killer Bee fue golpeado hasta tal estado. Ahora, Konoha estaba cambiando la situación y el Raikage estaba absolutamente furioso. Hay un dicho. Solo la persona que te hizo daño sabe lo agravado que estás. En consecuencia, solo la persona que cavó el hoyo para ti sabe lo enojado que estás. Ahora todo estaba al revés. Dodai no mostró sorpresa ante la furia del Raikage. Pero después de esperar a que el Raikage recuperara el aliento, le entregó otra pieza de información. Al recibir la información, las cejas del Raikage se crisparon. Tantos barcos perdidos en tan poco tiempo. El Raikage quedó atónito. En solo 2 días, el puerto de Kumogakure había sido devastado por el arquero con máscara de búho. Ya se habían hundido 27 barcos. Además, el oponente tenía como objetivo específico los barcos cargados de mercancías, sin contar ni siquiera el valor de los propios barcos. Habían perdido decenas de millones solo en carga. Ya envié 2 equipos y a Yujito, pero no sé cuál será el efecto. En aquel entonces, los Sky Ninja fueron aniquilados por todo el mundo ninja uniéndose porque su dominio del cielo representaba una amenaza demasiado grande.
Ahora, todo el mundo ninja solo utiliza unidades voladoras para reconocimiento, por lo que naturalmente no han pensado en cómo defenderse de ellas. Además, el oponente no solo puede volar sino que también tiene ataques de ultra largo alcance. Su Kumogakure solo podía ser guiado por la nariz. El Raikage también estaba molesto por las palabras de Dodai. Todavía tenía 500 o 600 hermanos capturados en la línea del frente, y ahora su patio trasero estaba en llamas. Veamos primero cómo va la batalla de Yujito. Será mejor que recabemos más información sobre el arquero con máscara de Guro. Como lleva una máscara de Guro, llamémoslo Guro. El Raikage no esperaba que las cosas tomaran un giro tan brusco. Ahora su Kumogakure estaba en desventaja. Ya he dado las órdenes. Tierra del Rayo. Puerto de Yuesan, como el puerto más grande de la Tierra del Rayo para exportaciones de comercio exterior. Gestiona diariamente un número asombroso de barcos. Estos barcos mercantes, cargados con diversas especialidades de la Tierra del Rayo, viajan a lo largo de rutas marítimas hacia países lejanos, obteniendo enormes ganancias para la Tierra del Rayo. Sin embargo, el reciente ataque al puerto de Enryu hizo que muchos barcos mercantes retrocedieran como pájaros asustados, apiñándose todos juntos. Incluso aquellos con pedidos comerciales dejaron de navegar temporalmente. Al fin y al cabo, el dinero ganado en un solo viaje era incomparable con el valor del barco en sí. Sin embargo, en el silencioso puerto, dos barcos zarparon lentamente. Un enorme buque de guerra, totalmente metálico, salió lentamente del puerto. Este colosal buque de guerra tenía 100 metros de largo, estaba construido con acero remachado y estaba propulsado por un motor de doble energía que combinaba una gran caldera de vapor de alta presión y electricidad chakra. No solo su defensa era alta y su velocidad rápida, sino que su resistencia también era muy fuerte e incluso tenía cañones a bordo. El otro barco era un buque mercante similar a Loak, que Oul había hundido anteriormente. Claramente, el gigante del metal era una fragata, destinada a proteger este barco mercantil. Zas. Poco después de que los dos barcos abandonaron el puerto, volvió a oírse un grito sordo. Una flecha de estrella fugaz, envuelta con etiquetas explosivas, disparada desde lejos. Pero esta vez, una figura cubierta con una capa de chakra abrasador saltó de la nave. Blandiendo sus garras, golpeó con precisión la flecha de la estrella fugaz. Y cuando las etiquetas explosivas se iluminaron, su cuerpo saltó hacia atrás, escapando inmediatamente del alcance de la explosión como un gato montés. Auge. Esta vez, la flecha de estrella fugaz de Guro explotó en una bola de fuegos artificiales en el aire. En el mar desembarcó una joven con cabello largo y castaño claro. De unos 15 o 16 años, de complexión delgada y con uñas que se extendían hasta 30 centímetros. Era el joven Jinchuriki de dos colas, Yujito. Aunque era más joven que Killer B, fue implantada como Jinchuriki antes y también había estado inmersa en el papel durante muchos años. Cuando aterrizó en el mar, su cuerpo se flexionó y saltó como un gato montés. Grandes ondas se extendieron inmediatamente por la superficie del mar. Una figura creó una estela blanca en el mar, avanzando rápidamente hacia la dirección desde donde se había disparado la flecha. En un instante, había recorrido 3 kilómetros y vio al arquero con máscara de Guro. Otaru y Natsuki batieron sus alas, flotando 200 metros en el aire. Guro se paró sobre el hombro de Otaru. Para Jonin como él, cuya activación de chakra estaba llegando a su límite. El método místico del pavo real permitía 2 o 3 horas de vuelo, por lo que no tenían prisa. La razón por la que no ascendieron más allá de 200 metros fue que a esa altura casi nadie podía alcanzarlos. Buro ya había descubierto que la persona que se acercaba era el Jinchuriki de dos colas de Kumogakure, Yujito. Aunque Yujito no tuvo mucho tiempo en pantalla en la línea de tiempo original, siendo un personaje menor que fue asesinado por el dúo inmortal en su debut. Pero eso fue porque Idan usó su primer golpe mortal. Si hubiera sido un enfrentamiento frontal, no se sabe con certeza si Kakuzu habría sobrevivido. A juzgar por la línea de tiempo, Yujito solo tenía 15 o 16 años ahora. ¿Qué tan fuerte era ella? Se preguntó. En el cielo claro y sin nubes, encontrar 3 personas paradas en el aire fue bastante sencillo. Después de todo, Jinchuriki también tenía una vista excelente. El rostro de Yujito estaba muy serio.
Tras ver a Búho, abrió la boca y una bola de fuego azul se formó en su interior. Entonces de repente abrió la boca y escupió. La bola de fuego azul se disparó hacia Búho y los otros dos en el cielo a una velocidad extremadamente rápida. Era orbe de rata de fuego. Cuando alcanzó unos 100 metros de altura, el orbe de la rata de fuego explotó repentinamente, transformándose en un grupo de misiles de seguimiento azules. Y continuó volando hacia Búho y sus compañeros. Búho toca ligeramente a Otaru con el pie. Sin decir palabra, Otaru y Natsuki ascendieron inmediatamente otros 100 metros. Estos misiles rastreadores azules, después de apenas volar otros 100 metros, finalmente se quedaron sin energía y simplemente desaparecieron en el aire. Xiao estaba de pie sobre el hombro de Otaru, con su arco de estrella voladora apuntando hacia la luna llena y el objetivo era la figura oscilante de Yujito en el mar. ¡Zashi! La flecha gritó a través del aire. La flecha de estrella fugaz se disparó como un fantasma negro directamente hacia Yujito. Antes de que la primera flecha cayera, Xiao ya había colocado una segunda y había vuelto a tensarla con un movimiento fluido. Perder. Zashi. El primer pozo estaba ahora a menos de 5 metros de Yujito. Con un ligero giro, rodó hacia un lado y dejó que pasara rozando su costado. Cuando llegó la segunda flecha, giró la cintura y se giró hacia un lado para esquivarla una vez más. HMPH, un ataque como ese nunca me alcanzará. Aunque la distancia era grande, Xiao, capaz de leer los labios, captó cada palabra que decía. No disparó una tercera flecha. Ya tenía su respuesta. Contra un Hinchkriki que había maximizado su agilidad, sus flechas de estrella fugaz estaban garantizadas a fallar. Sube y sacúdela de encima. Sí, señor Xiao. Otaru respondió y llevó a Xiao hacia el cielo. Abajo, Yujito sacó un telescopio compacto y comenzó el seguimiento visual. Cuando el trío alcanzó los 3000 metros el aire ya estaba enrarecido. Las respiraciones se aceleraron y los corazones latieron con más fuerza. Si se queda demasiado tiempo, pueden aparecer dolores de cabeza y fatiga. Si Xiao intentara disparar con precisión aquí, el pulso y la respiración irregulares arruinarían su estabilidad. Así que no se quedaron allí mucho tiempo, eligieron una dirección y volaron. Minutos después, Xiao abrió su Byakugan y barrió los horizontes. Pronto vio a Yujito en el mar, con el telescopio en la mano. Ja, así que ahora soy yo el que tiene que usar la tirita adhesiva. Antes, Kumogakure había sido el que había sido acosado por Xiao. Ahora los roles estaban invertidos. Desciende primero, aquí no hay cobertura, su telescopio puede rastrearnos en cualquier momento. Otaru y Natsuki obedecieron y descendieron a 2000 metros, donde los efectos del aire enrarecido se desvanecieron. Su velocidad aumentó de inmediato. Cambiaron de rumbo y se dirigieron a otro puerto en la Tierra del Rayo. Media hora después, Otaru miró hacia la Tierra. No había nada a la vista. Señor Xiao, ¿la perdimos? Con el Byakugan aún activo, Xiao negoció con la cabeza. No, todavía está con nosotros. Otaru hizo una mueca. La chica parecía joven, pero era un Hinchkriki. Una pelea sin cuartel era demasiado arriesgada. ¿Deberíamos retirarnos? Xiao miró hacia atrás. No hace falta. Que se una. Simplemente iremos a otro puerto Lightning. Con un batir de alas, Otaru se dirigió hacia el puerto. En pleno vuelo, cuando Otaru se cansó, su esposa Natsuki se hizo carga del suministro de chakra. 2 horas después llegaron al puerto alternativo de la Tierra del Rayo. Aunque estaba en el aire, Yujito era en realidad más rápido. Gracias a su Byakugan, Xiao identificó el objetivo mucho antes de su llegada. Una línea de barcos mercantes que estaban siendo descargados. Tan cerca del corazón de la Tierra del Rayo, Kumogakure nunca esperó que el arquero penetrara tan lejos. Los muelles no estaban despejados. Hacerlo durante un día costaría una fortuna. Xiao dibujó 3 flechas de estrellas fugaces y rápidamente las envolvió en etiquetas explosivas. De pie sobre el hombro de Otaru, apuntó a los cargueros de Kumogakure a 3 kilómetros de distancia. Yujito, al darse cuenta de sus apariencias, intenciones desgarradas. Ella estaba en el mar a la misma distancia del puerto. 3 kilómetros. Si se advierte al puerto, Xiao podría escapar. Si se queda, todos los barcos mercantes serían enviados al fondo del mar. Al ver que el arquero Búho colocaba una flecha, Yujito no dudó más y se dirigió hacia el puerto.
Xiao la observar, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Aún tan verde. Zuf. 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 3 disparos en rápida sucesión, cada uno dirigido a una embarcación diferente. En el momento en que escuchó el grito de las flechas, la velocidad de Yujito se disparó. Ella saltó y arañó el primer eje en el aire. Pero el segundo y el tercero estaban demasiado alejados. Ella escupió una bola de fuego que impactó contra la segunda flecha en una explosión en el aire. La tercera flecha, para su sorpresa, apenas rozó el tercer barco. ¿Una señorita? Yujito levantó su telescopio nuevamente, solo para ver al trío cayendo hacia la tierra. En tierra, abundaban los obstáculos. Su telescopio no era rival para el penetrante Byakugan de Xiao. Ella exhaló, dándose cuenta de que había subestimado a su presa. Debería haber traído más equipo para esta persecución. Aún así, ella no se dio por vencida. Los seguidos, con la esperanza de encontrar su rastro. En un denso bosque, 3 figuras cayeron como meteoritos. En el mismo instante en que tocaron tierra se desviaron y desaparecieron como fantasmas. Xiao oyó a Otaru y Natsuki a través del bosque como un vendaval. Tenían que permanecer rápidos pero dejando el menor ruido posible. Mientras tanto Sub-Byakugan barrió los alrededores, alerta ante la persecución de Yujito. No solo estaba atento a los rastreadores que lo seguían, sino también a cualquier otro peligro acechante. Después de una hora de viaje, la línea de visión de Yujito quedó completamente bloqueada. No tenía ninguna influencia sobre ellos y se dio por vencida. Una vez una salva, Xiao hizo una señal. Peligro desaparecido, descansad aquí. Otaru y Natsuki, exhaustos, cayeron al suelo y sacaron pastillas de soldado para reponer energía y recuperar chakra. Xiao se volvió hacia su interfaz. Arco de estrella voladora 41-200. Por eso el tercer disparo salió desviado. Cada mejora otorgaba 200 flechas y completaba el carcaj. Pero ahora sus flechas de estrella fugaz se gastarían rápidamente. Y con su físico actual, otra mejora de arma estuvo fuera de su alcance por un tiempo. Si las flechas almacenadas no se podían rellenar, ¿tendría que forjar las suyas propias? Extendió la mano. De inmediato, una flecha se materializó en su mano. Mucho más rápido que sacar algo de un carcaj. Echó un vistazo a la misión que figuraba en el panel. Misión. Kumogakure sucio. Disponible para completar. Descripción. Acaba con estos malditos bastardos. Progreso acumulado y recompensa. Determinada por la tasa de finalización. Usaré las últimas flechas. Kumogakure no resistirá mucho más. Frontera de la Tierra del Fuego. Campamento de Konoha. Jiraiya tenía un físico fuerte, y después de 2 días de diarrea seguidos de 3 días de descanso, finalmente se recuperó. Incluso la herida anterior en el pecho estaba casi curada. Tener tantos cautivos de Kumogakure en la frontera no era ideal, por lo que quería escoltarlos a todos de regreso a la aldea de Konoha. Inesperadamente, el señor Orochimaru lo rechazó de inmediato. ¿Por qué no? Jiraiya preguntó desconcertado. Varios de estos cautivos han muerto en los últimos 2 días. ¿No sería mejor recuperarlos? Orochimaru estaba dejando caer una gota de líquido sobre un portaobjetos de vidrio, observándolo bajo un microscopio. Al oír esto, respondió sin girar la cabeza. Ese viejo bastardo aún no me ha pagado, así que ¿por qué debería entregarle a los cautivos? Jiraiya hizo una pausa por un momento antes de darse cuenta de que Orochimaru se refería al tercer Hokage. Su expresión se tornó ligeramente enojada. Orochimaru, él es nuestro maestro, después de todo. ¿Cómo puedes referirte a él así? Orochimaru se burló, no pareció nuestra relación cuando intenté quitarme la vida. Jiraiya se sintió incómodo al escuchar esto, pero él era un guardián estándar de Konoha, por lo que en su opinión, todas las decisiones de Konoha eran correctas. Pero estás bien, ¿no? Argumentó Jiraiya. Entonces Orochimaru levantó la mirada, sus ojos brillaron fríamente. No quiero entrar en una guerra de palabras contigo. En el momento en que ese viejo bastardo conspiró contra mí, dejé de ser su discípulo. Ahora solo tenemos una relación transaccional. Si quieres llevarte a estos ninjas de Kumogakure, solo paga el precio. Solo entonces Jiraiya se dio cuenta de que la brecha entre Orochimaru y el tercer Hokage se había profundizado hasta un punto irreparable. Al oír esto, pareció preocupado y preguntó.
¿No hay lugar para el compromiso? Orochimaru lo miró fijamente. Él se buscó esto. ¿Es eso así? Jiraiya murmuró, con un dejo de arrepentimiento en su expresión. Luego se recompuso. ¿Cuánto dinero se necesita en total? Muchos de los cautivos de Kumogakure están enfermos, y si esto continúa, muchos más morirán. Iré a avisarle al anciano. Orochimaru agitó su mano. Ve a buscar a Shikaku, no me molestes. Al ver a Orochimaru concentrado en ajustar el microscopio, Jiraiya caminó a regañadientes hacia la tienda de Shikaku. ¿Qué? 3.000 millones. La voz de Jiraiya se quebró. Tras encontrar a Shikaku y explicarle su propósito, Shikaku citó una cifra que le dejó aturdido. ¿Por qué tanto? Shikaku parecía anticipar que Jiraiya haría esta pregunta. Sacó una pila de facturas. Basado en estas Kumogakure los genin son 500.000 y los chunin 2 millones. Derrotarlos cuenta como una tarifa, y capturarlos vivos es una segunda tarifa, además el precio se duplica. ¿Eso suma 900 millones? Jiraiya se quedó estupefacto ante la fórmula de cálculo. ¿Qué clase de contabilidad es esta? Shikaku mostró una expresión de impotencia. Así es como lo calcula el señor Orochimaru. Mientras hablaba, señaló en dirección a la aldea de Konoha. Después de todo, Orochimaru no puede obtener fondos para investigación ahora. Jiraiya se pellizcó el puente de la nariz, habiendo comprendido el significado de Shikaku. Pero esos son solo 900 millones. ¿De dónde salieron los otros 2.100 millones? Shikaku levantó otro informe de inteligencia y dijo. El señor Orochimaru ya ha enviado gente a atacar los puertos de la Tierra del Rayo. 40 barcos han sido destruidos hasta ahora. Las pérdidas directas de Kumogakure ya son de cientos de millones, sin mencionar las pérdidas indirectas. Esos fueron los datos de ayer. Actualmente, Kumogakure pierde un promedio de 2 a 5 barcos hundidos por día. El señor Orochimaru dijo que su gente se asegurará de que Kumogakure no pueda zarpar ni un solo barco del puerto, bloqueando por completo el transporte marítimo de la Tierra del Rayo. Hasta que Kumogakure admite la derrota. Jiraiya estaba realmente conmocionado. Tomó el informe de inteligencia y lo examinó con atención, con los ojos llenos de asombro. El informe detalló qué día, cerca de qué puerto y qué tipo de barcos fueron destruidos. Era bien sabido que Kumogakure siempre había sido el señor marítimo y nadie se había atrevido nunca a desafiarlo. Ahora, un solo escuadrón bajo el mando de Orochimaru los había puesto en un estado tan miserable. Las pérdidas de Kumogakure no fueron meramente monetarias. Su antigua imagen de invencibilidad se había hecho añicos, lo que era una tremenda noticia para la aldea de Konoha. Aunque el precio era alto, realmente valió la pena. Señor Jiraiya, por favor, ayúdenos a transmitir un mensaje a Lokage-sama. Con tantos de nosotros aquí en la frontera, el costo es considerable. Al ver el cambio en la expresión de Jiraiya, Shikaku declaró directamente. Lógicamente, un conflicto importante entre Konoha y Kumogakure debería intensificarse y terminar con cerebros destruidos. En cambio, Killer B de Kumogakure resultó gravemente herido y muchos ninjas de Kumogakure fueron capturados, por lo que Kumogakure efectivamente ya no se atrevió a acercarse. Sin embargo, Orochimaru se negó a enviar al otro ninja de regreso ahora. Esto fue un enorme desperdicio de recursos. Sí, un desperdicio de los recursos de Konoha. Mientras Orochimaru no recibía el dinero, los miembros de los distintos clanes no podrían regresar. Habían salido aquí sin recibir ningún pago. Sin embargo, Orochimaru era el comandante esta vez, y si él no los liberaba, nadie más podría hacer nada. Jiraiya volvió a la realidad. Esta batalla realmente les dio un motivo de celebración. Aunque Orochimaru exigía dinero, se lo merecía. No te preocupes, le escribiré una carta al anciano enseguida. Usad una bestia invocadora para enviarla de vuelta. Pueblo de Konoha. Complejo del clan Uchiha. Residencia de Fugaku. Patriarca, Meiki ha regresado con la carta de Jiraiya para el tercer Hokage. Junya informó a Fugaku. Al escuchar esto, Fugaku tomó el informe de inteligencia y lo leyó con atención. En realidad, existen clanes de bestias invocadoras establecidas. Si se acuerda una fecha, usar una bestia invocadora para entregar información es mucho más rápido que usar un pájaro mensajero. Sin embargo, no hay muchos clanes de bestias invocadoras de este tipo. Solo unos pocos clanes ninja las poseen.
Naturalmente, Inoshika CHM también los tiene, pero deliberadamente hicieron que los Uchiha entregaran la información, principalmente para fomentar buenas relaciones con ellos. Fueron los líderes de Konoha quienes sospecharon de los Uchiha, no Inoshika CHM. En cualquier caso, para ellos la mejor manera de sobrevivir era evitar ofender gravemente a ninguno de los dos bandos. Este informe de inteligencia fue muy detallado, cubriendo todo desde el comienzo de la guerra hasta la captura de los prisioneros de Kumogakure, incluidos los resultados de los subordinados de Orochimaru atacando constantemente la Tierra del Rayo. Naturalmente, también incluía alguna información sobre ese arquero. Después de que Fugaku terminó de leer, lo combinó con el informe de inteligencia personal de Meiki. Al instante se dio cuenta de que la persona que estaba al lado de Orochimaru era Xiao. Sus capacidades son realmente tan fuertes. La cara de Fugaku se mostró asombrada. No es que el mundo ninja careciera de ataques de ultra largo alcance. Por ejemplo, la bola de la bestia con cola podía volar muy lejos. Sin embargo, eso solo permite bombardear un área general, lo que es completamente diferente de los ataques precisos de Xiao. Además, con la ayuda del personal volador de Orochimaru, el poder destructivo de Xiao había aumentado otro nivel. Este es alguien que logró detener por completo a Kumogakure con su propia fuerza. ¡Qué talento! Parece que su propuesta anterior es factible. Envía el informe de inteligencia al tercer Hokage, y luego contacta. Fugaku estaba a punto de decirle a Izashi que se pusiera en contacto con él sobre el asunto de Aoran, pero de repente recordó que Izashi ya no estaba vivo. No importa. Espera a que regresen los miembros de la rama Hyuga. Primero entrega el informe. Sí.